Una esposa pasa más tiempo hablando con Dios que con su propio marido. Más tarde descubrimos que hace mucho más que rezar de rodillas. La esposa embarazada engañó al pastor. Ahora la esposa y el pastor han caído en desgracia en la iglesia. Tengo 29 años, varón, casado con Eva, 27, mujer, desde hace 2 años. Crecí en una pequeña ciudad donde todos se conocían y la mayoría de la gente asistía a la misma iglesia local. Nos trasladamos a ese pueblo cuando yo tenía 10 años y asistíamos a la misma iglesia que los padres de Ava y allí nos criamos. Hace un par de años me licencié en la universidad y decidí volver al pueblo en el que crecí. Ya estaba acostumbrado a la vida tranquila, silenciosa y sencilla de allí y fue entonces cuando Ava y yo empezamos a salir. Llevaba años enamorado de ella y por fin se presentó la oportunidad. Estábamos enamoradísimos y nos casamos después de salir durante 1 año. La iglesia y nuestros padres se alegraron cuando Ava y yo nos casamos e incluso contribuyeron a nuestra pequeña boda. El caso es que Ava y yo nunca intimamos antes de nuestra boda. Ella insistió en que esperáramos hasta nuestra noche de bodas y, tras fracasar todas mis persuasiones, accedí. A diferencia de mí, que ya no estaba tan comprometido con la iglesia, Ava seguía siendo totalmente devota y asistía literalmente a todos los programas de la iglesia, reuniones y demás. Incluso formaba parte del equipo de evangelización y cada fin de semana salía con el equipo de la iglesia para rezar y predicar a la gente. Mientras salíamos, solo podíamos besarnos y nunca accedió a quedarse a dormir en mi casa. Afirmaba que se reservaba para mí y que también iba en contra del deseo de Dios de que lo hiciéramos antes del matrimonio. Durante todo el tiempo que esperé a que Ava y yo nos casáramos y finalmente hiciéramos el amor el uno con el otro, pensé que era virgen. Nunca me dijo que no lo fuera, así que supuse que lo era. Fue la noche de nuestra boda cuando descubrí que no lo era. Me dijo que lo había estado haciendo con sus novios anteriores, pero que había decidido dejarlo y pasar página. Tardé un tiempo en sacudirme la decepción e intenté que no arruinara nuestro nuevo matrimonio. Aparte de descubrir que había estado con otros hombres en su pasado, cosa que no me dijo antes. A un encanto, era respetuosa y me trataba bien. También tenía una aura tranquilizadora y enérgica y era muy acogedora tanto con la gente que conocía como con los desconocidos. Yo trabajaba como conductor para una empresa de logística mientras Ava decidía quedarse en casa para tener tiempo suficiente para hacer la obra de Dios. Aunque mi sueldo era pequeño, intentaba mantener los recados aparte de mi salario. Ava recibía un estipendio de la iglesia por su trabajo social y utilizaba ese dinero para atender sus necesidades. Después de casarnos, esperaba que el compromiso de Ava con la iglesia disminuyera para que pudiéramos centrarnos más en construir juntos nuestra familia. Ni siquiera me importaba que se quedara en casa sin hacer nada. Esperaba que pasáramos mucho tiempo juntos, pero no fue así. Ella iba a la iglesia casi todos los días. Supongamos que no iba a un culto entre semana. En ese caso, iría todos los días a una reunión del departamento, a evangelizar o a cualquier otra cosa que siguiera relacionada con la iglesia. La mayoría de las veces la cosa se ponía tan fea que ni siquiera podíamos pasar tiempo juntos porque ella iba a la iglesia casi todas las tardes. Cuando llegaba a casa por la noche, solo comía y se iba a la cama. Los fines de semana, Ava salía de casa por la mañana para ir a sus reuniones, actos benéficos o cualquier otra cosa, y volvía por la tarde, para salir de nuevo y regresar por la noche. Yo me quejaba de que estaba demasiado comprometida con su iglesia y no pasaba tiempo conmigo, pero cada vez que lo hacía, ella me decía que debería haber sabido a lo que me comprometía cuando le pedía que se casara conmigo. Esta era siempre su respuesta y me abandonaba cada vez que lo decía. Mis quejas a menudo desembocaban en una pelea, y como resultado ella pasaba 2 o 3 días sin hablarme. Meses antes de casarnos, hablamos de hijos y de planear tener un hijo al menos 1 año después del matrimonio. Como no estábamos tan unidos mientras salíamos, queríamos aprovechar el primer año para conocernos, y hasta ahora eso no ha salido bien. En el espacio de 1 año, Ava se había convertido en una persona muy diferente. No era la Ava que yo conocí mientras salíamos, y no me imaginaba que el matrimonio fuera como fue. No es que tuviéramos muchos problemas, nuestro único problema era su asistencia constante a la iglesia y cómo se interponía en nuestro matrimonio. Por mucho que me quejara, ella nunca me escuchaba. Debido a la naturaleza de mi trabajo, no podía unirme a ella en los servicios de entre semana ni en el resto de programas, y, aunque estuviera libre, prefería hacer otras cosas con mi tiempo. Cada vez que me quejaba con ella, hacía ver que yo era el diablo en persona y que intentaba convencerla de que se alejara de Dios. Pero no era eso, solo intentaba decirle que redujera las actividades y dedicara tiempo a nosotros. Cuando pasó 1 año y no teníamos ningún hijo, decidí hablar con ella sobre el tema, pero no parecía interesada. Me dijo descaradamente que estaba ocupada haciendo la obra del Señor y que, en lugar de que yo la apoyara, me preocupaba por tener hijos. En ese momento me cansé de sus costumbres, así que hablé con sus padres.
Les conté todo lo que había estado haciendo, cómo me descuidaba a mí, la casa y las responsabilidades de su permiso de esposa. Cuando sus padres se enteraron, se sorprendieron de que Ava actuara así. Unos días después de hablar con sus padres, Ava se enfrentó a mí. Estaba muy furiosa, incluso me insultó y me llamó cosas porque la había acusado con sus padres. Al compartir esta historia, me arrepiento de no haberme alejado de ella desde el momento en que empezaron sus cambios y su abandono. Lo pensé varias veces, pero como la quería, hice oídos sordos a todos sus abusos, ignoré su negligencia y seguí presionando para que las cosas funcionaran entre nosotras. A pesar de la actitud fluctuante de Ava y de que me descuidara para hacer la obra del Señor, como ella decía, yo seguía queriéndola y continuaba tratándola con amor. Yo hacía la mayor parte de la limpieza porque ella apenas estaba para ocuparse de la casa. Cocinaba, lavaba la ropa, iba a la compra y me ocupaba de las demás cosas relacionadas con la casa y seguimos así un año más, pero ella se quedó embarazada al final del segundo año. Me alegré mucho cuando Ava me dio la noticia de que estaba embarazada. Sabía que a medida que aumentara su embarazo, reduciría su asistencia a la iglesia, que fue exactamente lo que ocurrió al principio del embarazo. Seguía siendo muy activa y continuaba asistiendo a la iglesia, pero a partir del segundo trimestre empezó a quedarse en casa. Además, una de las razones por las que Ava ya no podía ir a la iglesia de forma constante era porque su embarazo tenía algunas complicaciones y el médico le aconsejó que no hiciera nada estresante. Cuando Ava dejó de asistir a las actividades de la iglesia, los miembros de esta empezaron a visitarla en su lugar. Algunos días venían en grupo y otros la visitaban individualmente. Casi siempre que venían a ver a Ava, venían con regalos, frutas y otras cosas para aliviar sus antojos. No me sorprendieron sus muestras de amor y preocupación. Como Ava estaba tan dedicada a su iglesia, la mayoría de las familias la conocían desde que era niña y la trataban como a su propia hija. Aparte de los miembros de la iglesia que nos visitaban regularmente, otra persona que se pasaba por casa todas las semanas era el pastor de nuestra iglesia, siempre era el quien venía con frutas y cosas para Ava. Cada vez que venía el pastor de la iglesia, me daba cuenta de que Ava siempre tenía ese brillo y esa emoción en la cara, pero yo no lo veía como nada. La mayoría de las veces que volvía del trabajo por la tarde me encontraba con su coche aparcado en nuestra entrada, y a veces lo dejaba en casa para comprar algo o encargarme de algo fuera. Creo que no había nada por lo que molestarse, porque era nuestro pastor y Ava nunca haría con él nada que no agradara a Dios. Durante semanas, nuestro pastor se presentó en su casa y siguió trayendo cosas para Ava. Yo seguí trabajando como conductor de una empresa de logística y tenía un trabajo extra por las tardes con Ava y su embarazo. Muchas cosas tuvieron que cambiar en casa y las exigencias aumentaron. Tuve que apoyarla mucho y hacer todo lo que me pedía. Hubo algunas noches en las que ni siquiera podía dormir bien por culpa de ella. Todo esto me afectó mucho, pero tuve que hacerlo todo porque ya necesitaba descansar lo suficiente. Los días que su pastor venía a visitar a Ava, una de las cosas que llamaba la atención era la cantidad de dinero que solía darle cuando pasaba. La primera vez que nos visitó, pensé que solo estaba siendo generoso, pero cuando ocurrió repetidamente, empecé a cuestionar a Ava. No me parecía correcto que su pastor le diera tanto dinero cada semana. Cuando le pregunté a Ava, me dijo que le estaba dando demasiada importancia y que su pastor solo la ayudaba como ayudaría a cualquier otra persona, pero tras varias discusiones, me dijo que dejaría de recibir dinero de él. Yo quería creerle en lo de que su pastor la ayudaba como ayudaría a otras personas, pero una parte de mí me decía que algo no iba bien. Como su pastor seguía visitándola, empecé a sentirme incómodo al respecto. Se estaban acercando, y yo sabía que había algunas cosas de las que no hablaban en mi presencia. Recuerdo una vez que su pastor la visitó una tarde y me ofrecía hacerle zumo fresco, lo dejé con Ava en el salón. Al volver de la cocina, pude oírles cuchichear sobre algo desde el pasillo, pero en cuanto entré en el salón, fingieron estar hablando con sus voces normales. En otra ocasión volví a casa del trabajo y, en cuanto entré, nuestro pastor se marchó. Me sentí incómodo, y mis instintos me decían que algo iba mal. Ava se comportó de forma diferente aquella noche, después de que nuestro pastor se marchara, lo que confirmó mi sospecha. Pensé que la sospecha sería algo de lo que me libraría fácilmente, pero cada vez que veía a Ava y a nuestro pastor juntos, la sospecha volvía. Además, como me quejé de la cantidad de dinero que Ava recibía de nuestro pastor, dejó de contármelo y empezó a ocultarlo. No habría sabido que seguía recibiendo dinero de su pastor si yo no hubiera limpiado uno de sus cajones de tela. Un día, cuando tropecé con el envoltorio del dinero, me quedé muy sorprendido. También me decepcionó que, si me había estado engañando, me hiciera creer que había dejado de recibir dinero de nuestro pastor. Al principio quise enfrentarme a ella por lo del dinero, pero sabía que echaría por tierra mis posibilidades de averiguar lo que pasaba entre ellos. Había sido testigo de cómo nuestro pastor rezaba por ella y por el bebé muchas veces,
y ella afirmaba que era sobre todo lo que le llevaba a su casa, pero esa razón seguía sin sentarme bien. Así que, para averiguar qué estaba pasando, decidí comprar esas pequeñas cámaras que se instalan fácilmente en casa sin ser detectadas. Las coloqué en lugares estratégicos de nuestro salón para que cubrieran todos los ángulos. También guardé 2 en nuestra habitación, una en la cocina y otra en el cuarto de baño. Llegados a este punto, sospechaba firmemente que nuestro pastor robaba dinero de la iglesia y se lo daba a Ava para que se lo guardara. Creo que esta era la única razón por la que nuestro pastor le daba tanto dinero cada semana. Pero me esperaba una gran sorpresa. Nuestro pastor se pasó por casa 2 días después de mi instalación. Sabía que vendría a nuestra casa ese día, así que salí temprano del trabajo y aparqué cerca de mi casa. Mi intención era enfrentarme a ellos después de haberlo visto y oído todo, pero lo que vi cambió el rumbo de todo lo que ocurrió después. Así que estaba en mi coche viendo las imágenes de mi casa desde mi teléfono. Observé a nuestro pastor mientras entraba en mi casa, y después de que Ava le confirmara que yo no estaba en casa, empezó a desabrocharse la camisa. Por otra parte, Ava llevaba su albornoz rosa sin nada debajo, se quitó el albornoz y expuso todo su cuerpo a su pastor. Me dio un vuelco el corazón al ver las imágenes porque sabía lo que ocurriría a continuación. No podía creer lo que veía en mis ojos, iba más allá de lo que esperaba. Admito que no sabía qué hacer, pero oír a Ava gemir y sentir placer me volvió loco. Ni siquiera recordaba haber salido del coche y corrido hacia mi casa. Estaba tan dispuesto que abrí la puerta con fuerza y salté sobre su pastor. Sabía que no podía tocar a Ava debido a su embarazo, así que la tomé con su pastor. Si no hubiera sido por la intervención de Ava, el pastor se habría desmayado. Tenía el corazón destrozado y ni siquiera sabía qué decirles. Salió corriendo de casa solo con los calzoncillos puestos y la ropa en los brazos. Cuando se fue, Ava empezó a sollozar como un bebé arrepentido. Dijo que no era lo que pensaba y que su pastor había venido a rezar por ella y por el bebé. No podía creer que Ava siguiera intentando mentirme después de que la pillara con las manos en la masa como le estaba haciendo su pastor. Estaba muy enfadado, pero intenté controlar mi ira. En aquel momento me di cuenta de que Ava se había estado acostando con nuestro pastor y eso explicaba por qué seguía dándole dinero. Le pregunté cuánto tiempo llevaba acostándose con nuestro pastor, pero ella negó tener nada que ver con él. Por cómo iba, sabía que no lo admitiría, así que la eché de mi casa y lo único que llevaba encima era su albornoz y sus chanclas. Fuera de casa, Ava siguió suplicándome que la dejara entrar hasta que los vecinos vinieron a preguntar qué pasaba. Por suerte para ella, uno de ellos se ofreció a llevar a Ava a casa de sus padres, pero antes de que llegara a casa de sus padres, me aseguré de llamarlos primero y contarle lo que había visto. Sus padres no me creyeron hasta que Ava llegó a su casa y fue entonces cuando empezaron a reventarme el teléfono. Me negué a contestar sus llamadas porque no estaba de humor para hablar. Todo esto ocurrió hace 3 semanas, hasta ahora no he podido pensar con claridad. Ava está en todos mis pensamientos y es tan doloroso que a pesar de todos mis esfuerzos por ser un gran marido para ella, me haya engañado con nuestro pastor. Ahora mismo estoy tan confuso y no sé qué hacer. Siempre deseé que criáramos a nuestros hijos juntos y no como padres divorciados. Al mismo tiempo, no puedo vivir con una infiel. No, aún no he contado a la iglesia su infidelidad. Ella y nuestro pastor me han estado llamando todos los días y nuestro pastor me ha estado enviando mensajes de texto pidiéndome que nos reunamos y hablemos. Vaya, lo siento mucho. Definitivamente, esa nueva página que ha pasado no le ha servido de nada. Qué hipócrita, estaba de rodillas por algo más que Dios. Por lo que parece, te estuvo engañando con el pastor durante bastante tiempo. El momento en que descubriste que no era virgen después de predicar que era pura y perfecta fue la mayor bandera roja de todas. 9 de cada 10 veces la gente como ella no practica lo que predica, por desgracia, esconde sus sucias acciones tras de sí. Actualización 1. Gracias por sus comentarios. Tienen toda la razón, no debería haber ignorado las banderas rojas. Al principio me miraban a la cara, pero seguía aferrándome a nuestro matrimonio. Así que hace 2 días, que era domingo, me reuní con nuestro pastor en la iglesia. Era un terreno abierto, como algunos de ustedes me sugirieron. Curiosamente, esa mañana estaba temblando cuando me vio entrar en la iglesia. Había faltado a la iglesia durante 5 semanas y al verme se asustó. Después del servicio, me llamó a su despacho y me rogó que no contara a nadie lo que había visto. Al menos era más listo que Eva. Aproveché la ocasión para preguntarle cuánto tiempo llevaban teniendo una aventura él y Ava. ¿Adivinan qué, chicos? Dijo que fue antes de que Ava y yo empezáramos a salir. Esto significa que él lo había estado haciendo con ella mientras ella me engañaba a mí. Me quedé literalmente destrozado cuando me enteré de que Ava no solo me había traicionado engañándome, sino que además me había tomado el pelo. Quería enfrentarme a él,
pero no podía porque había mucha gente en la iglesia. Además, mi enfrentamiento arruinaría mis planes para él, así que mantuve la calma. También esperaba ver a Ava en la iglesia, pero no estaba, ni siquiera vinieron sus padres. Antes de pillar a Ava y a su pastor, había oído rumores de que nuestro pastor se acostaba con las jovencitas de la iglesia, pero nadie se atrevía a enfrentarse a él por ello. En aquel momento, no necesité preguntar si había estado utilizando el dinero de la iglesia porque era evidente que la iglesia hacía donaciones semanales y supongo que él utilizaba el dinero para satisfacer sus necesidades. Después de que nuestro pastor me suplicara que no contara a nadie su aventura con Ava, le dije que lo dejaría pasar con una condición, que contara a toda la iglesia que había estado utilizando el dinero de la iglesia para sus necesidades personales. Quería darle una lección y, sorprendentemente, aceptó. Dijo que lo anunciaría el domingo siguiente y pediría perdón a la iglesia. En el fondo, sabía que mentía, no accedería a avergonzarse así a menos que tuviera motivos ocultos. Ayer mismo, A utilizó un número distinto para llamar en las últimas semanas. Había llamado repetidamente hasta que la bloqueé. Dijo que había estado en mi casa varias veces, pero nadie respondió. Me fui de casa 3 días después de charla porque no podía quitarme de la cabeza la imagen de ellas haciéndolo en mi salón. Dijo que no quería criar sola al bebé y que debía darle una segunda oportunidad para demostrar que había cambiado. No tiene ni idea de lo que le espera. Le dije que solo podría responsabilizarme del niño si realizábamos una prueba de paternidad y los resultados demostraban que yo era el padre del niño. Cuando lo hagamos, volveré a actualizar la situación. Gracias a todos por sus comentarios. Creo que tienes razón, es imposible que el pastor confiese sus pecados a la iglesia. Y la segunda oportunidad que tu mujer cree que se merece. La segunda oportunidad de tener todo lo que ella ha hecho. Aunque ella dijera que ha cambiado, no lo ha hecho, es imposible que haya cambiado. Después de un par de días, solo lamenta que por fin se hayan descubierto sus diabluras. Es triste que utilicen a la iglesia como chivo expiatorio. El pastor se aprovechó de la posición en la que estaba para hacer el mal. Actualización 2. Hola a todos, no tengo palabras para agradecer a esta comunidad el nivel de ayuda que he recibido. También pido disculpas por tardar semanas en hacer esta actualización. Después de contarle a Ava lo de la prueba de paternidad, se negó a hacerla, pero sus padres la presionaron. Dijo que yo estaba siendo difícil y que quería ponerle las cosas difíciles. Supongo que sospechaba que yo no era el padre del bebé. Al final hicimos el test de paternidad y yo no era el padre del bebé. De algún modo, sospeché que esto ocurriría desde el momento en que ella se opuso a la idea de realizar el test. Sus padres se sintieron muy decepcionados cuando se enteraron y le preguntaron quién era el responsable de su hijo. Ella ni siquiera pudo contestarles. Yo sabía quién era y les dije que era el mismo pastor. No hace falta que preguntes si se me rompió el corazón, porque no hay palabras para describir lo que sentí. Recibimos los resultados de las pruebas el día del servicio de mitad de semana de nuestra iglesia, así que decidí hacerle una pequeña visita a nuestro pastor. Ya había decidido divorciarme de Ava, y por eso me puse en contacto con un abogado para que tramitara nuestros papeles de divorcio, y todo estaba listo para el momento de la confrontación. Cuando llegué a la iglesia, me dirigí directamente al frente y llamé la atención de todos. Nuestro pastor era el que predicaba y se negó a entregarme el micrófono cuando se lo pedí. Sabía por qué estaba allí y no dejaba de parpadear en señal de que me detuviera, pero le ignoré. Cuando se negó a darme el micrófono, recurrí a hablar a gritos para que todos pudieran oírme. Desenmascaré a nuestro pastor y les conté a todos la verdad, y se quedaron boquiabiertos de sorpresa. Sabía que era imposible mostrar la grabación a todo el mundo, así que puse la grabación de voz de la conversación de mi última reunión con nuestro pastor, en la que admitió que tenía una aventura con Ava y que utilizaba el dinero de la iglesia para uso personal. Él no sabía que grabé nuestra conversación aquel día y yo tampoco se lo dije. Incluso reenvié esa grabación de voz a varios grupos de redes sociales de la iglesia, de los que yo formaba parte. La expresión de su cara cuando oyó la grabación lo fue todo. Se sorprendió de que hubiera grabado nuestra conversación, así que era prueba suficiente en caso de que intentara negarlo con lo que todo el mundo había oído. La iglesia estaba muy decepcionada con él y fue degradada. La iglesia también perdió tantos miembros porque sabían que nuestro pastor era un hombre de pureza y alguien que predicaba contra la inmoralidad sexual todo el tiempo, así que se sintieron defraudados cuando descubrieron que ni siquiera practicaba lo que predicaba. En cuanto a Ava, nos hemos divorciado a pesar de todos sus gritos y súplicas por parte de ella y de sus padres. Actualmente está a punto de dar a luz y vive con sus padres. A pesar de estar tan decepcionados, sus padres siguieron acogiéndola. También dejé de ir a la iglesia después de desenmascarar a su pastor. Como esperaba, la noticia se ha extendido muy deprisa por la ciudad y ahora casi todo el mundo habla de ello. Ha perdido a muchos amigos y simpatizantes.
La última vez que oí hablar del amante Ava, me dijeron que su mujer se había divorciado de él y que le habían dicho que mostrara los registros de todo el dinero que había utilizado para fines eclesiásticos desde que asumió el cargo de pastor de su iglesia. Todos sabemos cómo acabará eso. Aún siento la herida y el dolor de la infidelidad de Ava, pero es mejor que estar casada con un tramposo. Gracias a todos por apoyarme hasta aquí, los aprecio a todos. Hiciste la elección correcta para aguantar al tipo. Todo el mundo merecía saber a dónde iba ese dinero. No se merece estar en una posición como esa, en la que tanta gente piensa tan bien de él. Me pregunto si le dolió después de que le cortaran las alas.